Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Cocina CDMX. Hoy estamos aquí en el Museo del Chocolate, en la delegación Cuauhtémoc. Hoy viene conmigo Laura Jiménez. ¿Cómo estás, Lau? Hola, bien, gracias. ¿Qué vamos a preparar hoy, chef? Bien, hoy vamos a preparar 3 platillos muy sencillos. Vamos a hacer una ensalada de hortalizas con nibs de cacao. También vamos a preparar unos tacos de pescado al pastor. Y por último, de postre, vamos a preparar unas galletas de chocolate con especias. ¿Qué les parece si vamos a ver los ingredientes de nuestra primera receta? Bienvenidos. Ensalada de hortalizas con nibs de cacao. 150 gramos de espinaca baby. 150 gramos de arúgula baby. 150 gramos de nibs de cacao. 100 gramos de fresas. 100 gramos de duraznos. Para la vinagreta, jugo de 3 mandarinas. 100 mililitros de aceite de oliva. 50 mililitros de vinagre blanco. Sal y pimienta al gusto. Bien, pues vamos a empezar con la primera receta, Lau. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Sí? Vamos a empezar. Bien, vamos a hacer una ensalada muy fresca. Vamos a hacer primero la vinagreta. Lau me va a ayudar a exprimir la mandarina. Vamos a utilizar el jugo de 4 mandarinas. Yo sugiero, la mandarina es una fruta de temporada, es muy fácil de conseguir. Aparte, lo mejor de todo es que está muy fresca, está muy jugosa y para estas épocas es muy buena para fortalecer nuestro sistema, ¿no? Vamos a utilizar el jugo de media naranja y el jugo de medio limón, ¿va? Todo eso lo vamos a poner en un bowl, procurando que no tenga semillas. Vamos a poner un colador, todo lo vamos a exprimir para evitar que nos caigan algún tipo de semillas, ¿no? ¿Cómo vas, Lau? Listo ya. Nada más ¿Ya quedó? Revolver. Bien. Yo sugiero ponerle buena cantidad de aceite. Pierdan el miedo al aceite de olivo. Es un aceite muy rico, es muy fácil de usar, es muy sano, aparte de todo. Y listo. Le vamos a poner solo un chorrito de vinagre, Lau, porfa. Así está bien, gracias. Sal y pimienta, porfa. Y así de fácil está nuestra vinagreta. Ya quedó, solo hay que revolverla bien, Lau, por favor. Y listo. Bien. Y pues aprovechando que estamos aquí en el Museo del Chocolate, pues nuestra receta va a llevar cacao. Aquí tengo el cacao en grano, tostado, y acá yo lo tengo en troceado, ¿sale? Estos ingredientes los pueden conseguir muy fácil aquí en la Ciudad de México. Ya saben, hoy se pone muy de moda que hace el mercado del cacao, el festival del cacao, el chocolate. Son productos que son ahora muy fáciles de conseguir aquí en la Ciudad de México. ¿Listo? Listo. Bien, ahora pues vamos a emplatar. Así de fácil, vamos a pasar al emplatado. ¿Qué voy a hacer acá? Primero se me ocurre que voy a bañar tantito mis arúgulas y mis espinacas con tantito de nuestra vinagreta. Entonces, voy a poner esto por acá. Voy a poner arúgula. ¿Te lo paso, Lau? Sí. Y espinaca baby. Espinaca baby, espinaca bebé, como quieran llamar, ¿sale? Bien. La voy a bañar, la voy a alinear. Listo. Y lo voy a mezclar todo. Esto para que quede todo bien mojadito, bien fresco y no quede hasta abajo seco y hasta arriba como muy manchado de vinagre, ¿verdad? De vinagreta. Bien. ¿Te paso por favor? Y ahora sí, el emplatado. Es muy fácil, es muy básico, va a ser un emplatado muy básico, muy de restaurante, muy que pueden hacer en casa. Yo siempre digo, comer en casa no tiene que estar peleado con comer bonito, ¿no? Entonces podemos comer como si estuviéramos en el restaurante, pero en realidad estamos en casa, hacerlo igual de bonito para que se vea igual de antojable, ¿no?
Y pues aparte para sorprender y para consentir a la familia, está bien padre. Bien, ya tengo aquí mis arúgulas. Voy a poner fresas. Voy a poner aquí algunas fresas. Estas fresas pues yo las conseguí en el mercado. Consuman productos del mercado. Los van a encontrar más frescos, igual de ricos y hasta más frescos, ¿no? Ahí están. Por ahí unas fresas. Le voy a poner también un poco de durazno. El durazno lo pueden poner como quieran. Yo acá lo voy a poner así como en laminitas, o lo pueden poner en cuadritos, en laminitas, como ustedes quieran, como más se les antoje, ¿sale? Ahí está. Y por último, vamos a poner el ingrediente estrella de este programa, que es el cacao, ¿sale? ¿Qué voy a pasar con el cacao? Lo voy a poner solo. Ahí está. Listo. Ya tenemos nuestra primera receta, ya tenemos nuestra primera ensalada. Espero que les guste. Y es una ensalada muy fresca, muy fácil de cocinar. Lo más importante de este platillo es el cacao. No olviden que es un producto muy fácil de conseguir aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, estamos aquí en el Museo del Chocolate, entonces pues seguro cuando vengan lo pueden conseguir acá. Y pues ya, espero que les haya gustado. ¿Qué les parece si vamos a ver los ingredientes del siguiente platillo? Tacos de pescado al pastor. 100 gramos de achiote. Jugo de 3 naranjas. 4 piezas de chile guajillo. Media ramita de canela. Medio diente de ajo. 2 hojas de especias de olor. Una pizca de orégano. 2 tazas de vinagre blanco. 3 filetes de pescado blanco del Nilo. Medio kilogramo de tortillas. Media taza de cebolla. 1/4 de taza de cilantro. Salsa verde. Medio kilogramo de tomates verdes. 4 piezas de chiles serranos. 2 ramitas de cilantro. Sal y pimienta al gusto. ¿Qué tal, amigos? Pues continuamos con nuestra siguiente receta. Vamos a hacer un platillo muy típico de la Ciudad de México. Vamos a hacer tacos al pastor, pero esta vez le vamos a poner, en lugar de cerdo, le vamos a poner pescado, ¿va? Bien, para esta receta necesitamos hacer un adobo. Para el adobo yo les recomiendo que lo hagan una noche antes de marinar, para poder marinar bien el producto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Esto es muy fácil. El adobo es una receta muy sencilla. Parece complicada, pero es muy sencilla. Bien, vamos a poner el chile guajillo. Si se dan cuenta, yo acá ya lo tengo lavado, yo ya lo tengo limpio y desvenado, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner todo en la licuadora. Se dan cuenta, ya viene limpio, ya viene sin semilla y sin venas. Vamos a poner todo en la licuadora. Ahí se me fue uno, ahí está. Vamos a poner todo en la licuadora. Lleva vinagre. Yo les recomiendo, como les decía, que lo dejen remojar todo antes, una noche antes, ¿va? Para que el chile esté más suave, ¿no? Entonces vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Ahí está. Tenemos que hacer un adobo. El achiote, vamos a poner achiote. El achiote es el que compran en el tianguis, con la marchante, en cualquier supermercado también lo encuentran, ¿va? Vamos a poner achiote. Con eso. ¿Te lo paso, no? Sí. Vamos a poner jugo de naranja. Y esta es una receta como muy típica de la Ciudad de México. Es un platillo muy típico de la Ciudad de México. ¿A quién no le gustan los tacos al pastor? Pues a todo el mundo nos gusta, ¿no? Le vamos a poner canela. Te lo paso, Lau. Vamos a poner pimienta gorda. Unas cuantas. Sal de grano, sal de mar. Ahí está, con eso. Le vamos a poner hierbas de olor. Un poquito de hierbas de olor. Y le vamos a poner jugo de limón.
¿Va? Se me ocurre ponerle un poquito de jugo de limón. Le quitamos bien las semillas. Y jugo de limón. La intención de esto no tiene que quedar ni muy aguado ni muy espeso, ¿no? Que nos quede como una consistencia como cremosita, podría decirse, y ya. Ahí están todos mis ingredientes en la licuadora. Bien, nuestro adobo lo vamos a poner en un bowl. Y como les decía, esto también depende de cómo les guste a ustedes la consistencia. Les puede quedar más aguado, les puede quedar más espeso. Y digo, es como a ustedes más les guste. ¿Qué voy a hacer? Voy a marinar el pescado. Este pescado que nosotros trajimos acá es blanco del Nilo. Es igual un pescado que pueden conseguir en el mercado, que pueden conseguir en el súper. Es muy fácil de conseguir en el tianguis, en donde quieran lo pueden conseguir. Es demasiado fácil conseguirlo. ¿Sabes? Lo voy a poner aquí a marinar y listo. Lau, ¿me ayudas a hacer la salsa? Sí. Laura va a hacer una salsa verde. Es una salsa verde típica. Le va a poner cebolla, tomate verde, cilantro. Es una receta muy fácil, muy típica. Y yo voy a poner este pescado, lo voy a empezar a freír. Lo voy a poner en una sarteneta, le voy a poner un chorrito de aceite de olivo. Lau, ¿me pasas el aceite y yo te paso la licuadora, porfa? Claro. Bien. Voy a poner un chorrito de aceite de olivo en mi sartén para empezar a cocer nuestro pescado, ¿sale? Lo voy a subir un poquito a la lumbre. Hay que mantener una lumbre de media a media alta, para poder cocinar nuestro pescado, ¿sale? Hay que evitar todo esto. Sí. Es normal que salpique, que salte tantito, no pasa nada. Tengan mucho cuidado. En casa le pueden poner una tapita. Y ya. Ahí podemos, voy a poner solo uno. Y listo, ¿va? Vamos a darle una limpiada. Voy a prender esta lumbre. Y voy a poner a calentar mis tortillas. Esto ya vamos a terminar. Estas son tortillas de maíz. Maíz, ¿no? O sea, no es del súper, no es de ningún lado. Este es maíz. Las traje de la tortillería. Listo, chef. Gracias, Lau. ¿Qué tal quedó? ¿Bien? ¿Está buena? Sí. Bien, pues. Esto ya casi está, ¿va? Ya tenemos nuestro pescado de ese lado. Y ya casi estamos listos. Tenemos calentando de este lado nuestras tortillas. ¿Te puedo pasar esto, por favor? Y me pasas mi platito para empezar a emplatar nuestro guisado del día de hoy. Lo vamos a hacer de este lado. Okay. ¿Va? Y te paso estas. Voy a poner acá el pescado. Que las tortillas queden bien calientes, como... O sea, esto es un taco, ¿no? Literal es un taco. El pescado tiene que ir bien cocido, de preferencia, para evitar cualquier tipo de asuntos, ¿no? Un par de minutos y ya queda. Mis tortillas ya están calientes. La apago. Acá le pueden hacer como en la taquería. Le pueden poner 2 tortillas, una tortilla, como a ustedes más les guste. Y todo quedará padrísimo, ¿sale? Bien. Ya está mi pescado listo. Lo retiro del fuego. Y le apago la lumbre. Me paso de este lado y me llevo mis tortillas. Ya están calientes, ¿sale? Vamos a emplatar. Voy a poner mis taquitos de este lado. Voy a hacer 2 tacos. Y para eso voy a cortar el pescado en cuadritos.
¿Te puedo pasar a este lado? Bien. Y ahí vamos. Vamos a poner unas rebanadas, pescado fileteado. Lo pueden poner sesgado o como a ustedes más les guste, ¿sale? O lo pueden poner así entero, también para que ustedes vean que también puede quedar ahí entero. ¿Va? Ahí está. ¿Me pasas mi trapo? Gracias. Y ahora pues sigue la decoración. Le voy a poner aquí unas ramitas de cilantro. Unas ramitas de cilantro. Le voy a poner cebolla, es cebolla morada, fileteada. Unas ramitas de cebolla morada fileteada. Le vamos a poner también, se me ocurre ponerle aquí unas rodajitas de rábano. Para darle un poco más de color. Ahí está. Y se me ocurre también ponerle ahí como un poquito de mango. Este mango que nosotros traemos, es mango fresco. Y para darle también un toque más fresco a nuestro taco de pescado, ¿sale? También se me ocurre que lo pueden hacer en casa con un poco, podrían hacer como una especie como de tipo de gallo con mango, y quedaría bien padre, ¿no? Bien, y pues aquí tenemos nuestro taco de pescado al pastor. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a un corte para continuar con la siguiente receta, ¿sale?